¿Cuál es la relación teológica entre el Señor Jesús y Barrabás? ¿Qué relación hay entre los títulos Mesías e Hijo del Hombre? ¿Qué significa que el Señor vino a dar testimonio de la verdad? ¿Qué significa que tanto Pilato como Herodes declararon inocente al Señor? Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tu rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Cristo Jesús ante Pilato. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Volvió al pretorio y llamó a Jesús. Había entrado al edificio y luego salió para dirigirse directamente a Jesús. El evangelista Lucas especifica que toda la plática entre Jesús y Pilato fue delante de los principales sacerdotes, de los gobernantes y del pueblo. ¿Eres tú el rey de los judíos? La falsa acusación de instar a la gente a no pagar los impuestos al César no le interesó. El único punto de las acusaciones que le llamó la atención a Pilato fue la probabilidad del levantamiento de un reino paralelo e independiente a Roma. Como le acusaban de sedicioso, la pregunta que Pilato hizo buscaba el trasfondo político de su realeza y las consecuencias bélicas ante Roma. De manera parecida le sucedió a Herodes al oír hablar del nacimiento de Jesús. No podía haber otro rey de los judíos, solo él. Pero en la pregunta de Pilato hay desdén. Tomando en cuenta su expresión anterior, ¿qué acusación traéis contra este hombre?, se deduce que Pilato no podía creer que este hombre fuese rey. Sin embargo, pregunta para investigar algún tipo de linaje real por si acaso las apariencias le engañaban. Es que Jesús no parecía un revolucionario, menos un monarca. Este trasfondo es el que el Señor Jesús le aclara cuando le dijo: Tú estás diciendo eso, no yo. Y le explicó: Mi reino no es de este mundo. Es decir, no es político, ni militar, ni económico. Los sinópticos indican que ante esta pregunta el Señor se limitó a contestar: Tú lo dices. Y que esto fue todo el diálogo entre ambos, y que Pilato, sin más, declaró la inocencia del Señor. Pero el apóstol Juan da a conocer que hubo más intercambio de palabras y explicaciones entre ambos, y señala que Pilato hasta le repitió la pregunta: ¿Lo dices por ti mismo? En este punto, el apóstol Mateo anota la advertencia a Pilato de parte de su esposa sobre Jesús: No te metas con este justo. Y el apóstol Juan señala miedo en Pilato, tanto que cuando oyó que el Señor Jesús decía ser el Hijo de Dios, sintió más miedo. Así pues, con esta pregunta, el Señor confronta a Pilato buscando fe en él. ¿Reconoces por ti mismo que soy rey? ¿Confiesas que como Hijo de Dios yo soy rey de Israel? El Señor le está
dando la oportunidad a Pilato de confesarle a él como hijo de Dios. Pero Pilato, aunque no estaba de acuerdo con los acusadores judíos, siguió la postura de ellos, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Soy yo judío? Pilato dice que todo lo que sabe de él es por el informe de los gobernantes judíos. Así, Pilato toma distancia de la nación judía y de la condición de rey de Jesús, aunque sin negársela. Más adelante, aunque con cierto sarcasmo, Pilato confesó que Jesús es el rey de los judíos, diciéndoselo a ellos y escribiéndolo en un rótulo. Tu gente te ha entregado. Pilato le echa en cara al Señor que sus mismos súbditos le han entregado, acusándolo de hacerse rey de ellos. Qué ironía la de aquellos gobernantes judíos. Aceptaban el reinado del romano César y el reinado del idumeo Herodes sobre ellos, pero rechazaron a Cristo Jesús, su propio rey. Pero no solo los gobernantes de Israel le entregaron, sino también la gente reunida ahí como representando a todo el pueblo. Por eso dice, los suyos no le recibieron. El grupo de personas congregadas a la entrada del pretorio era grande. Los sinópticos dicen que la gente congregada ahí formaba una multitud. ¿Qué has hecho? Pilato se preguntaba por qué, con Cristo Jesús, los judíos se oponían a una rebelión contra Roma. Y se preguntaba también, ¿qué habrá sucedido para que rechazaran tan virulentamente la liberación que proponía Jesús? Entonces le dijo al Señor, si eres el rey, ¿qué hiciste para que no te reconozcan como tal? La pregunta de Pilato es parecida a la que hizo Juan el Bautista. ¿Eres tú el Mesías o es otro? Y el Señor le respondió al Bautista realizando muchos milagros. Al hacer milagros, el Señor dijo al Bautista que sus obras eran las credenciales de su mesianismo. Pero Pilato no es israelita, por lo que no entiende el trasfondo teológico y profético de su ministerio. Por eso no le puede contestar con otros milagros, sino aclararle la naturaleza de su reinado. Mi reino no es de este mundo. El Señor Jesús afirma su calidad de rey, pero aclara que la índole de su reinado es diferente al de las naciones de la tierra, que lo ha de construir sin armas y sin revueltas. Los reinos de la tierra pueden ser monárquicos, democráticos, parlamentarios, etc. Pero el reino de Cristo es teocrático, es decir, Dios gobernando. No al estilo de una religión dominante, sino en el sentido de una relación personal con Dios, en donde cada creyente, de manera personal e individual, tiene a Cristo Jesús como su Señor. Cristo es de arriba, del cielo, es santo, justo, misericordioso, sin relación con el pecado. Y los suyos debemos nacer de arriba y ser perfectos como Él es perfecto. Los gobiernos de la tierra son locales. El de Cristo es universal y abarca el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Es un reino libertador de la opresión del príncipe de este mundo. Por tanto, es un reino a un nivel más alto. Es un reino espiritual. Por eso, la lucha de la iglesia no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El Señor Jesús reina desde los cielos a través del Espíritu Santo. Su reino es de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Habiendo captado la naturaleza celestial del reino de Dios sobre la tierra, la siguiente pregunta de Pilato es lógica. ¿De dónde eres tú? Pilato sospechó que, si el reino de Jesús no es de este mundo, tampoco Cristo Jesús es de este mundo. Y supo que el Señor no hablaba como los filósofos griegos de aquel entonces, que reflexionaban sobre un estado ideal, sobre la república, desde un plano meramente terrenal. Mis siervos pelearían. En el original griego, el Señor dice aquí, mis siervos estarían peleando.
Y literalmente dice, estarían muriendo. Pilato no podía negar ni refutar que el Señor Jesús no opuso resistencia cuando los soldados le prendieron. Si el objetivo del Señor Jesús hubiese sido la supremacía mediante guerra, no le hubieran podido arrestar, pues con solo pedirlo, el Padre le daría más de 12 legiones de ángeles. Pero ese no es el estilo del Señor Jesucristo. Él cuida de los suyos. Es que morir por una causa que en nada aprovecha no es nada inteligente. Esto evidencia la naturaleza pacífica del siervo de Cristo, lo cual discrepa completamente de la de los subalternos del mundo. El evangelio del reino no puede ser defendido con arma literal, sino con la espada de la boca, es decir, con la palabra, no dejando de predicar a tiempo ni fuera de tiempo. Los siervos del reino de Cristo no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas del verdadero cristiano son la verdad, la justicia, la paz, la fe en Cristo, la salvación de Cristo, la palabra de Dios y la oración en el Espíritu, para que no fuera entregado a los judíos. El Señor Jesús no dice aquí que fue entregado a los romanos, sino a los judíos, es decir, a su gente, a los de su nación, a los de su linaje, lo cual resulta muy doloroso. Por tanto, aquí el Señor hace referencia a la traición de Judas y enfatiza la responsabilidad de las autoridades de la nación judía por su muerte. Luego, ¿eres tu rey? Puede leerse también como una afirmación. Entonces, tú eres rey, o así que eres rey. Pero esta vez Pilato no dijo rey de los judíos, sino que solo le preguntó si era rey. ¿Será que había entendido la naturaleza espiritual y universal del reinado de Jesús sin el trasfondo político? Al decirle el Señor, mi reino no es de este mundo, la pregunta de Pilato es lógica. Si hablas de un reino, entonces eres rey. Tú lo dices. Esta manera de responder del Señor no significa que evade la respuesta, ni es señal de inseguridad, tampoco es negación a su carácter de rey. De esta misma manera, el Señor respondió a Caifás cuando éste le preguntó si él era el Mesías. Tú lo dices, pero según el evangelista Marcos, el Señor claramente le contestó, yo soy el Mesías. E inmediatamente agregó, os digo que veréis al Hijo del Hombre, haciendo una relación entre los títulos de Mesías e Hijo del Hombre. Este mismo cambio de enfoque le dio el Señor Jesús a Natanael, por lo que el Señor enfatiza el servicio como la característica propia de su reinado. Así pues, con la expresión tú lo dices, el Señor hace una corrección, aclarando su naturaleza de Mesías como siervo y no como potentado que ha de ser servido. Cristo Jesús es Rey, pero los títulos Hijo del Hombre y Siervo describen mejor la naturaleza de su misión en la tierra y de su reinado. He nacido y he venido al mundo. La venida de Cristo ha sido una intervención perpendicular de Dios en la historia humana hecha en el cumplimiento de los tiempos. Ha consistido en la introducción desde afuera, desde arriba, de un sistema de cosas totalmente diferente y ajeno a los sistemas sociopolíticos y económicos existentes en un mundo confabulado contra Dios. El ingreso del Hijo de Dios, del Verbo, al mundo ha sido mediante medios naturales. Ha nacido como hombre, aunque no ha sido engendrado por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Su nacimiento es el nacimiento de la verdad, para dar testimonio de la verdad.
Es llamativo notar que ante los israelitas, el Señor asoció su mesianismo con la idea de servicio representada en la figura del Hijo del Hombre. Pero ante el extranjero Pilato, el Señor relacionó su carácter de rey con el concepto de verdad y le indica que más que para ser rey, Él ha venido a dar testimonio de la verdad. Su verdad trasciende la mera realidad de este mundo. Es la verdad del reino de Dios como fuente de toda autoridad humana. Más que como rey, el Señor ha venido como testigo fiel, como representante perfecto del carácter, de la mente y de la voluntad de Dios para con la humanidad. Su vida sin pecado en la tierra y su muerte como sacrificio testifican de la santidad del Padre y de su amor. De Juan el Bautista se dijo que dio testimonio de la verdad, es decir, presentó a Cristo Jesús como la luz verdadera, como la verdad que vino a este mundo. El apóstol Juan establece que solo Jesucristo es el que ha descendido del cielo, ha visto y oído las cosas que hace y dice el Padre, y que Él es la verdad hecha carne. Pero el Señor también dijo: para juicio he venido yo a este mundo. Por lo que la revelación de la verdad tiene un carácter de juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. De aquí que es su palabra de verdad la que nos juzgará. El que es de la verdad me oye. Aunque en un contexto sobre su reinado, el Señor Jesús le responde a Pilato con las mismas palabras sobre las ovejas que oyen la voz del pastor. Aquí se cumple la profecía de Moisés, que sería levantado un profeta como él en Israel, al cual sus hermanos le oirán. En la Biblia, el oír implica obedecer. Es una escucha acompañada de aceptación del conocimiento recibido y de su puesta en práctica. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que no las oye, no es de Dios. Y los que son de la verdad son los que aman a Dios con acciones y de corazón. ¿Qué es la verdad? En filosofía, una disciplina en la que seguramente Pilato fue formado, se considera esta pregunta como un enigma, y las respuestas que da son diversas. Por ejemplo, el dogmatismo indica que solo lo que ellos dicen es verdad. El escepticismo dice que todos tienen la verdad. El empirismo considera que solo es verdad lo demostrable. El racionalismo dice que la verdad es resultado de la razón lógica. El idealismo dice que nada de lo visible es verdad. El pragmatismo cree que solo lo útil es verdad. Y así sucesivamente. Con tantas opiniones es comprensible la reacción de Pilato de preguntar despectivamente qué es la verdad y levantarse sin esperar respuesta. Sin embargo, según el contexto bíblico, el gesto de Pilato es de indiferencia a lo expresado por el Señor Jesús. A Pilato no le interesaba la verdad, solo lo que le conviniera políticamente. ¿Por qué salió sin oír al Señor Jesús? Porque él no era de la verdad de Dios. Por eso no era libre, sino vulnerable, fácilmente manejable, sin criterio, sin saber qué hacer. Por eso, aunque sabe que Jesucristo es inocente, es manipulado por la multitud en contra de Cristo Jesús. No hay crimen en él. 3 veces Pilato afirmó la inocencia del Señor Jesús, y esta es la primera vez. Y luego de azotarlo para liberarlo, y cuando lo entregó para crucificarle, también repitió que era inocente. Pilato ha comprendido que el Señor no busca fama ni poder, que la violencia no es su método, que no es un malhechor, que no ha cometido traición contra Roma. Caifás decía que Cristo Jesús causaría la destrucción del templo y de Jerusalén, pero esta declaración de Pilato indica que las autoridades judías lo que realmente veían amenazados eran sus propios intereses.
tenéis costumbre. Esta era una costumbre establecida y regular que se conocía como privilegio de Pascua. Pero esta costumbre era de Pilato, no una norma romana ni una exigencia judía. Según los sinópticos, fue la multitud la que pidió que les hiciese como siempre, es decir, que indultara a un prisionero el que quisiesen en la fiesta de Pascua. Suelto al rey de los judíos. Dada la petición de la multitud de soltar un preso según la costumbre, Pilato preguntó si querían que soltara a Jesucristo, a quien les presentó como su rey. En contraste con la burla de sus soldados contra el Señor, Pilato aquí se muestra convencido del linaje real de Jesús y se los indica, quizá para hacerles recapacitar de no matar a su propio rey. Los sinópticos anotan que Pilato hizo esta pregunta porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes y se los remarcaba. Esta envidia la anota el apóstol Juan y dice también que es la base del odio contra Jesús. Es interesante que este énfasis sobre la cualidad de rey de Jesús se hace en el contexto de su máxima humillación. Es que en Dios, a mayor humillación, mayor exaltación. Barrabás. Este nombre viene del arameo Bar-Abá, que significa Hijo del Padre. Algunos manuscritos antiguos del Evangelio de Mateo dicen que se llamaba Jesús Jo Bar-Abá, es decir, Jesús, Hijo del Padre. Según los sinópticos, Barrabás, además de subversivo, había cometido homicidio y que estaba preso junto a sus compañeros de sedición. Y el apóstol Juan agrega que también era ladrón. El que Barrabás fuese homicida, ladrón y líder de revueltas nos recuerda la descripción de Satanás como homicida, mentiroso y padre de mentira. Así, Barrabás era hijo de su padre el diablo, aquel ladrón que viene a hurtar, matar y destruir. No a este, sino a Barrabás. Los sinópticos especifican que los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás. Por tanto, no fue Pilato quien propuso a Barrabás, y el que ellos lo hayan propuesto significa que les era bien conocido. Pero, según el apóstol Mateo, cuando la multitud pidió a Barrabás, Pilato les dio la opción de escoger entre Jesús, el rey de los judíos, y Jesús, el Hijo del Padre. Esta igualdad de nombres ha sido siempre el modo de operar de Satanás. Su máscara, su camuflaje para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Ambos hombres resultan símbolo de las dos opciones mesiánicas, la celestial y la terrenal, la de la vida y la de la muerte. Ya se sabe que la terrenal que escogieron los gobernantes judíos no prosperó, pero el reino de Cristo Jesús permanece hasta el día de hoy y para siempre. Si realmente ambos tenían por nombre Jesús, la liberación de Barrabás resulta irónica, especialmente porque judíos y romanos crucificaron al que era inocente. Y surge otra vez la hipocresía, porque profesando su fidelidad a Roma, acusaron a Cristo Jesús de insurgente y luego pidieron la libertad de un insurgente real. El apóstol Pedro hizo notar esto en su predicación inaugural en Pentecostés. Vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida.